y dirigido por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Le invitamos a escuchar y participar. Te indica en dónde, en qué ubicación están las personas, ¿verdad? Hay un mapa que te indica. Creo que sí. Está padre. Dice que me está viendo mi suegra también. Ah, sí. ¿Dónde está ella? ¿Ella está aquí también? Sí, está aquí. Fíjate que no anuncio, bueno, todavía no anuncio los módulos y ya hay personas inscritas en los webinars. Ah, En los webinars, es un buen experimento, ¿eh? sí. Es un buen experimento. Entonces, quiero ver qué tanto lo usa la gente. Ustedes me dicen cuando ya. Sí, voy a dar una introducción, le baja poquito toda la introducción y le manda otra vez la canción hasta que se termine. Listo, hermano Reza. Planeta Tierra, naturaleza, fauna, flora, medio ambiente, tecnología, los pobres, ciencia, modernismo. ¿Cómo están, queridos hermanos? Me da mucho gusto poder saludarlos. Bienvenidos a su programa El Gozo, la Alegría del Evangelio, auspiciado por la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Les saludo cordialmente en esta tarde. Juan Carlos, Adrián, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Buenas a todos. tardes. Buenas tardes, todos bien, contentos. Estamos hoy en esta tarde muy alegres porque vamos a estar dialogando y comentando hermoso documento que nuestro Papa Francisco nos ha regalado en la carta encíclica Laudato Si, que es un documento que recientemente ha publicado para nuestro bien, nuestro enriquecimiento y para nutrirnos de la enseñanza social de nuestra Iglesia Católica. Así es que quiero invitarlos, queridos hermanos, para que sigan en sintonía a todos nuestros hermanos que nos están saludando por las diferentes tecnologías nuevas y emergentes de información. Les mandamos un cordial saludo a través de esta estación Radio María. Estamos escuchando esta hermosa alabanza de Luna Eicar desde Colombia, Late mi corazón. Yo también ya desde otra vez sentía que no había aire aquí. No. Ya tenía rato. No se anda. Sí. Pero bueno, si no se han dado cuenta. Sí, yo también sentí lo que... Siente caliente, ¿verdad? Sí. Y para mí esto está súper bien, ¿verdad? Pero por lo Sí, general, eso sí. porque soy muy frecuente, ¿verdad? Pero... entras directamente a Jesse. Ok. Con Sí, la- tengo una de las oraciones que tiene la banda. Perfecto. A tu nada digo, vamos a orar de esta manera. Tú tienes los tiempos, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Vamos a orar de esta manera. De la carta encíclica Laudato Si, el Papa Francisco nos comparte un par de oraciones, una de las cuales nos dice: Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas que salieron de tu mano poderosa, son tuyas, y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas, Hijo de Dios Jesús. Por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra
y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura, con tu gloria de resucitado. Alabado seas. Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación, tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas. Señor uno y trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando: Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén. Amén. Cantamos esa hermosa alabanza brevemente de Jericó. Levántate, Señor. Hasta 10 segundos, si no me lo interesas. Siento que traiga reinando el abanico. O los dos, si quieren. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre, y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotras todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es interesante este pasaje donde se nos narra que Jesús regresa a su tierra, ya que se había mudado de ahí. Porque el Evangelio, es decir, la predicación, el mensaje evangélico, parte de las periferias de Galilea, especialmente de Cafarnaúm, donde Jesús había hecho su nuevo hogar. Jesús regresa. Jesús es la fe en camino por excelencia. Y ahora regresa exactamente a cumplir su misión.
y estamos seguros de que su mensaje fue un discurso apasionado, que los que lo escuchaban se quedaron asombrados. ¿Qué no es este el hijo del carpintero? Y muy a menudo sucede esto. El orgullo de los paisanos de Jesús les impidió admitir que uno como ellos pudiera venir de parte de Dios. Esta actitud tal vez no esté muy lejos de nosotros. Debemos evitar prejuicios y ponernos las gafas de la fe para captar la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana. Y también hay que aprender de Jesús, de ser apasionados, como hoy la iglesia celebra a San Ignacio de Loyola, un fervoroso sacerdote y misionero, fundador de los jesuitas que aprendió a hacer fuego para otros fuegos. Es decir, llevar esa llama ardiente, esa pasión de amar y llevar vivo a Cristo Jesús en nuestros corazones. Pidamos al Señor que abra nuestra voluntad y aprendamos a llevar el Evangelio hasta los rincones de nuestras vidas. Amén. No sé, pero van a empezar a salir prendas ahorita. Van a empezar a salir prendas ahorita. Yo voy a entrar. ¿Verdad? Me tiene que estar funcionando así como está según esto. No, me tranquilo, no cuidado. Y Pero digo, Adrián, qué bueno que les notificó, ¿verdad? Porque no... No, ya sabíamos. Lo que pasa es que el otro día vino el tipo con nosotros y le dijo a Jesús, al técnico, Ah. pero el pobrecito se fue a casar a México. Ah, Ya, o sea, Lo dejo en no, Canadá. por eso lo perdonamos. No, por eso lo perdonamos. imagínate tú. Intenté de todo, el Padre Jesús, el Padre Antonio, pero no hubo, ya. No, cuidado, cuidado. Qué risa. Muchas gracias por su sintonía y su preferencia. Estamos en su programa El Gozo, la Alegría del Evangelio. En esta ocasión estamos dialogando la carta encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. Y es muy frecuente que estos documentos queden guardados en los cajones de nuestros ministerios o de nuestra misma iglesia. Lo más triste sería, Adrián Carlos, ¿no?, de que estos documentos, que generalmente salen con la idea de formarnos para poder crecer, conocer la enseñanza de Cristo que nuestra iglesia nos presenta, queden olvidadas. Entonces, hemos querido en esta ocasión, y ya Adrián les ha ido presentando diferentes fragmentos en algunos de sus programas, lo cual yo considero realmente valiosísimo. Y en esta ocasión hemos querido traer, ¿no?, algunos puntos centrales de este documento, que recordemos que más que una teoría son maneras concretas de vivir nuestra identidad católica y humana. Esta carta encíclica, que fue fechada y firmada el 24 de mayo, justo el día de la solemnidad de Pentecostés, pero promulgada hasta el día 18 de junio de este presente año 2015. Fíjense que es muy interesante que la primera carta encíclica del Papa Francisco, Luz Fidei, ¿no?,
de alguna manera redactada y comenzada por Benedicto XVI, para algunos consideran que esta es, como quien dice, la primera carta encíclica del Papa en su entereza Sí. del Sí, Papa Francisco, exactamente. por decirlo de alguna manera, Sí. ¿no? Pero en el orden sería la segunda carta encíclica que nuestro Papa Francisco presenta. Y carta encíclica, entendamos de entrada, que es un documento formal, parte del magisterio como tal, o sea, y hay que hacer esta diferencia porque de repente nos llegan algunos hermanos o algunos comentarios, se dice en los medios o en las redes sociales, no, el Papa Francisco dijo esto. Bueno, una conversación por teléfono, un comentario, no es considerado como tal parte del magisterio. Esta carta encíclica sí lo es, Correcto. considerado ya como tal parte de la enseñanza de nuestra iglesia, viniendo de el Vicario de Cristo. El nombre Laudato Si. El Papa Francisco ha tomado textualmente una frase que le pertenece a San Francisco de Asís. Y escribía San Francisco de Asís, Laudato si mi signore. Laudato si significa alabado seas. Mi Señor, el final de esta frase original de San Francisco de Asís. Y fíjense que esta carta lleva como subtítulo esta frase, sobre el cuidado de la casa común. Esta frase originalmente era sobre un hermoso cántico que San Francisco de Asís hacía, viendo a la creación como nuestra casa, viendo a la creación como nuestra hermana, hermano sol, hermana naturaleza, hermanos fauna, hermanos flora. Veía en realidad a toda la creación, el mundo entero, como un hermano, como nuestra hermana. Y es muy importante poner esto en contexto, queridos hermanos. Y yo pregunto, usted, querida hermana que me está escuchando, ¿barre, trapea, limpia su casa? Juan Carlos Adrián, digo, yo me imagino, Sí. en esta pasado fin de semana tuvimos la oportunidad de estar con algunos amigos y, bueno, estos hermanos se prepararon, limpiaron, acomodaron. Teresa, los hermanos Baberi estuvieron moviendo y acomodando porque íbamos a visitar algunos nosotros compañeros del ministerio. Pero hasta la visita más, ¿cómo se dice? Más ordinaria. Viene el compadre, viene la comadre. O usted está allí y se levanta en la mañana, barre, trapea, limpia las ventanas. ¿Limpiamos nosotros la casa, el hogar donde nosotros vivimos? La pregunta es muy obvia. Y el número 2, el párrafo 2 de esta carta encíclica, nuestro Papa Francisco nos comienza diciendo, dice, por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra tierra oprimida y devastada, que gime y sufre dolores de parto. Romanos 8:22, cita allí. Y sigue diciendo, olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Confrontemos Génesis 2:7. Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta. Su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura. ¿Cómo ven, Adrián? Digo, yo creo que de entrada nos va, ¿cómo se dice? Apelando, conectando una realidad que no es diferente a la de nosotros. Porque digo, vivimos hoy en un mundo del consumo, del descarte, del materialismo, lo uso, lo descarto. Pero a veces tendemos a pensar que la creación es una realidad distante y diferente de nosotros. Pero sucede, y nos dice nuestro Papa Francisco, que nosotros para empezar somos tierra. Somos tierra, exactamente, lo que fuimos hechos polvo, Sí. ¿verdad? Exactamente, y qué importante es cuidar el planeta Tierra, pero creo que también, o sea, cuidar el planeta Tierra, pero cuidar más bien a nosotros mismos, porque nosotros mismos son los que nos estamos haciendo daño. Claro. O sea, sí, dañamos el planeta donde habitamos, dañamos el lugar que tiene uno que limpiar, ¿verdad? Que cuando viene la visita, Claro. que hay que estar limpio, y a veces no hacemos eso, simplemente
pensamos que ya es un lugar cualquiera y se está haciendo un basurero tremendo. A mí realmente me gustaría saber Sí. cómo se dice un poco más de, cómo se dice, algunos oficios, que cuando la tubería en mi casa se descomponga, bueno, pues yo tenga la capacidad, pero les quiero confesar una cosa. Francamente, digo, en cocina empiezo a incursionar un poquito, empiezo a agarrar las charolas y todo, pero en cuestiones de cómo reparar, pintar, digo, soy honesto, ¿no? Y lo que hago generalmente cuando ocupo un servicio de eso es llamo al que está capacitado para hacerlo. Sí, Pero yo no quiero dejar que mi casa se caiga y se venga abajo. Claro. exactamente. Bueno, entonces yo creo que el Papa de entrada nos va poniendo en ese plano y nos va diciendo, bueno, comencemos por darnos cuenta que esto es algo que a todos nos concierne Exactamente. y a todos debe de preocuparnos. Un poquito más adelante, bueno, la cita bíblica de Romanos 8:28 que el Papa Francisco utiliza aquí, él escoge estas palabras: gime y sufre dolores de parto. Y quise yo traer, Juan Carlos Adrián, audiencia, un poquito más de esta cita. Romanos 8, 22 y 23 dice, pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y sigue diciendo Pablo, y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Es decir, ¿somos tierra? Sí. ¿Somos emociones? También. ¿Somos alma y espíritu? También. También. Exactamente. Es decir, esto que tú y yo vemos, tocamos, podemos palpar, esta naturaleza, la materia, el universo, la tierra, todo lo que nos rodea tiene un origen divino. Tiene un origen divino. Bien, más adelante, en el numeral número 8 dice, porque un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios. Nuestros amigos que nos recibieron este fin de semana se esmeraron, digo, no llamaría yo un crimen si nos hubieran recibido como en unas condiciones no de etiqueta y de educación, pero digo, pero usted que me está escuchando, se da una peinadita, se acomoda, se pone una camisa para poder recibir al invitado, al huésped, al menos de una manera presentable, Ah, ¿no? exactamente. Limpiar un poquito la casa. Entonces, vamos viendo que valga esta comparación para ir trayendo y elevando la conciencia, que es lo primero que quiere hacer nuestro Papa Francisco, para alertarnos hacia una acción y que los católicos no, digo, francamente, y yo creo que este es un llamado incluso para nosotros mismos, como parte del personal arquidiocesano. ¿Cuándo fue la última clase que dimos de ecología y ministerio, ecología y catequesis? Tú, querido líder que me estás escuchando, tú, católico, ¿cuándo instruimos en nuestros ministerios, en nuestros grupos, una clase de ecología y fe? Porque un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios. Y termino con esto. El numeral número 13. Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan, ¿cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y los sufrimientos de los excluidos? Y me brinco al 15. Espero que esta carta encíclica, nos dice el Papa Francisco, que se agrega al magisterio social de la Iglesia, nos ayude a reconocer la grandeza, la urgencia y la hermosura. Yo subrayo y pongo énfasis en esas tres palabras. La grandeza, somos parte de un todo, queridos hermanos. La urgencia, hay que tomar cartas en el asunto. Y la hermosura del desafío que nos presenta. Espero que esta carta encíclica, que se agrega al magisterio social de la Iglesia, nos ayude a reconocer la grandeza, la urgencia y la hermosura, vuelvo a repetir, del desafío que ésta nos presenta. Vamos a una pequeña pausa, escuchemos este canto, hermoso canto del grupo GC desde Monterrey, señores. Bueno.
Buena selección, Adrián, estos puntos, ¿eh? Ah, gracias. ¿Los has ido altercando, los que has ido Sí. presentando? ¿Cómo han sido presentando? Sí, sabes que uso un pequeño librito aparte. O sea, esto basado en la experiencia y luego un pequeño librito que me ayuda a hacer como un análisis más crítico de las cosas que suceden aquí. Está en inglés el librito, pero lo he utilizado en español. Por ejemplo, habla por ejemplo del número de celulares que son reciclados al año, cuántos y cómo ha dañado eso a la ecología, porque si llega un basurero, y aunque se dicen que son reciclables, no lo son todos, porque dicen que algunos ya tienen que ser totalmente destruidos para no dañar totalmente. Y también vienen estadísticas así como, por ejemplo, agua embotellada, cuánto plástico no se genera, y aquí en los Estados Unidos nada más. Fue ¿cómo se llama? Un librito que fue diseñado por un director del secretariado que creo ya no está en la conferencia de obispos de Estados Unidos. Y él desarrolló ese librito, creo que se llama Go Green, algo así. Y en ese librito pues pone muchos datos que uno ni cuenta. La carne, por ejemplo, la carne de res, cuánta carne de res no se consume aquí en los Estados Unidos. También habla de, debido a la carne de res, cuántos animales se necesita criar y por lo tanto los campos agrícolas y por lo tanto menos áreas verdes. Entonces dice cómo todo tiene como una implicación. Entonces eso es lo que estamos, o sea, viendo lo que va diciendo el Santo Padre, trato de hacer una conexión con él. Aquí en el librito y a veces con la realidad de uno también. Le dice uno, ay, de veras, ¿cómo voy a tratar de no gastar tanta agua en la ducha? Y es que esos ejemplos son los que a nosotros nos sirven para poder practicar esto, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Se puede hacer esto para poder responder a esto, ¿no? Listo, hermana Teresa. Introduzco el tema contigo. Hermanos, estamos de regreso en nuestro programa El Gozo del Evangelio. Mis compañeros y amigos Adrián, Juan Carlos, su servidor Gerardo Lalo Salazar, estamos hablando sobre Laudato Si, la carta encíclica del Papa Francisco sobre el medio ambiente. ¿Qué más podemos considerar de esto, Adrián? Claro que sí, bueno, primero pasamos aquí con Juan Carlos, perdón, ¿verdad? Juan Carlos, a ver, dinos, Juan Carlos. Pues sí, de entrada, lo que a mí me ha llamado también mucho la atención después de la promulgación del documento son las reacciones. Reacciones de diferentes políticos, de diferentes personalidades, y es lo que me ha sorprendido a mí un poco, porque personas que incluso católicas, políticos, que en sí tienen bastantes cosas de acuerdo con el Papa, pero debido a su visión política que tienen, cuando se trata de estas cosas, la reacción es, pues, ¿qué sabe el Papa de esto? Que mejor que se calle. ¿Cómo cuáles, Juan Carlos? ¿Cuáles divergencias escuchaste? Bueno, hay políticos, sobre todo aquí en Estados Unidos, ¿no? Representante, creo, ¿no? Sí, Varios, no, incluso de los candidatos que están para presidente. Que de entrada, bueno, te digo, se les conoce, son del partido que es conservador republicano, que tiene muchas convergencias con la fe católica, pero cuando se trata de este tema y que va contrario a su ideología política, aunque la persona siendo católica dice, pues ese papa mejor que hable de la fe, de que se quede en ese ámbito, ¿qué va a saber de esto? Es una de las cosas que a mí me llama la atención. Y luego el saber, el ser recordados que en sí el Papa sabe de esto, porque el Papa antes de entrar o dentro de sus estudios estudió que fue biología o química. Entonces el Papa Francisco no está hablando fuera de su esfera, él conoce de la ciencia, es un Papa que si no llegó a ejercer como un doctor o un científico o algo, tiene dentro de su formación, de su estudio, pues la experiencia necesaria para poder hablar de estos temas. Entonces, de entrada a esta porción, que pues quería resaltar eso, ¿no? Lo interesante que es que a veces la ideología misma choca con la fe. Pero también importante reconocer, porque de entrada es esto, la validez, se le está preguntando la validez, que la voz que tiene la iglesia, la competencia
para hablar de estos temas. Y bueno, como estamos viendo, realmente claro que sí tiene una competencia, claro que la iglesia tiene una voz como lo tenemos todas las personas de fe. Y yo creo que se debe todo desde principio, desde fondo, a esas herejías que separan lo espiritual de lo carnal, de lo humano. Sí. Y yo creo que muchas veces, muchos hermanos y hermanas, a veces nosotros mismos pecamos de eso, ¿verdad? Porque pues nos la pasamos, nuestra práctica de la fe muchas veces tiende a lo espiritual, ¿verdad? Al rezar, al estar en comunión con Dios, que claro, eso es muy importante. Romantizar, ¿ah? De cierta manera, pero no vemos este lado que mira hacia la tierra. Nos pasamos con la mirada hacia el cielo, claro, pero no miramos la necesidad aquí en la tierra, la necesidad de cuidar el medio ambiente que nos afecta a todos, la necesidad de servir al pobre, de cómo con lo que hacemos, pues estamos afectando a otras personas. Entonces yo creo que de origen esas reacciones tienen un tanto de ese sabor, ¿no? De esas herejías que quieren separar lo espiritual de lo corporal, y cosa que, pues bueno, nuestro Señor Jesucristo con su encarnación viene a santificar la raza humana, viene a ser parte de nosotros, de la tierra. Entonces, bueno, yo por eso digo, pues la iglesia claro que tiene competencia, claro que tiene una voz. Las personas de fe tenemos voz en este foro público, y es muy interesante pues ver eso, porque como comentabas ya, Gerardo, ¿cuántos de nosotros que somos responsables por la formación de la persona de fe hemos faltado en este ámbito? Sí, les enseñamos a rezar, a estudiar la Biblia, todo muy necesario, pero voltear la mirada hacia el pobre, voltear la mirada ante las necesidades, yo creo que es algo que podemos hacer. Es lo que quería mencionar de entrada. Y tocante a unos cuantos puntos de la encíclica, estaba leyendo, por ejemplo, el párrafo 21, el número 21 de esta encíclica, Laudato Si, donde el Papa Francisco nos dice: se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año, muchos de ellos no biodegradables, residuos domiciliarios, comerciales, residuos de demolición, residuos clínicos, electrónicos, altamente tóxicos, etcétera, etcétera. Y dice el Papa Francisco: la tierra, que es nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. Lo pone en esos términos el Papa Francisco, y continúa diciendo: en muchos lugares del planeta los ancianos añoran a los paisajes de otros tiempos, que ahora se ven inundados de basura. Y muchas veces se toman medidas únicamente cuando han producido efectos irreversibles para la salud de las personas. Y veo yo, bueno, palabras fuertes que usa aquí el Papa Francisco, ¿verdad? Y me recordó algo, estas palabras del Papa Francisco. Yo creo que se ve, una vez más, en este tema de la ecología es algo que puede incluso ser un puente para comunicarse con personas incluso no creyentes, que quizás no compartan nuestra misma moralidad, pero personas de buena voluntad que igualmente buscan el bien del planeta, sirve como puente de esto. Y un ejemplo, no sé si Gerardo, Adrián, en nuestra audiencia recuerde una película que se mostró hace unos cuantos años, Wall-E. Ah, wow, sí, ¿cómo no? No sé si Sí. recordarán ustedes que, Sí, sí. que me parece, tiene esa convergencia, lo que dice el Papa Francisco, bueno, con incluso ya lo que es un fenómeno cultural como una película, donde en la película, si recordarán, El pequeño robot ese que anda viajando por toda la basura. exactamente, era un Ajá. robot limpiador, Ajá. porque en aquel entonces la humanidad la Tierra estaba literalmente tan saturada de basura que ya no se daba, ya no podía limpiarla el ser humano. Se había creado una flotilla enorme, un ejército de robotitos para ayudarle a limpiar, y había llegado a tal punto que la humanidad había tenido que salir de la Tierra. Y todos estaban gordos, porque no ejercitaban. Todos estaban así como muy plácidos, Sí, muy prácticos, muy ligeros, ¿no? Sí, entonces me pareció muy interesante la crítica, las palabras del Papa Francisco, y realizar, bueno, que puede ser también puente de contacto con las personas, y es algo que ya lo vemos incluso, como les digo, en las películas, ¿no? Que llegó a tal la situación
que tuvo que salir la humanidad del planeta. Y es lo que nos dice aquí el Papa Francisco. Muchas veces no actuamos hasta que ese río ya no se puede ni caminar cerca porque Sí. caes ahí fulminado de ese humo contaminado. No se hace nada sino hasta que ya los efectos han sido irreversibles. Entonces, bueno, un llamado para que las personas de fe nos unamos a la acción. ¿Qué se puede hacer? Y bueno, de nuestra parte estábamos hablando antes del programa, estábamos hablando en los intermedios de cómo cosas prácticas que uno puede hacer, que no son nada difíciles. Ya aquí en Estados Unidos, pues ya gracias a Dios, muchas comunidades ya tienen en sus propios programas de recolección de basura, pues ya tienen Esos centros de reciclaje, centros ¿no? de reciclaje, que lo Sí. único que tenemos que hacer es usar ese receptáculo. Lo único que tenemos que hacer es decir, bueno, en vez de tirar esa botella de plástico a la basura, mejor en el reciclaje. Entonces, cositas que podemos hacer para nosotros como personas de fe, como personas que cuidamos de esta tierra, de nuestro hogar, para no solamente para nosotros, sino para las generaciones que vienen, cositas que ya podemos hacer. Y lo veo también ligado al siguiente párrafo que menciona el Papa Francisco en el número 22. Dice, estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del descarte, que afecta tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura. Advirtamos, por ejemplo, que la mayor parte del papel que se produce se desperdicia y no se recicla. Nos cuesta reconocer que el funcionamiento de los ecosistemas naturales es ejemplar y nos da el ejemplo de cómo funciona. Las plantas sintetizan nutrientes que alimentan a los herbívoros se alimentan de los carnívoros, que proporcionan nutrientes en cantidades de residuos orgánicos. En fin, es toda una cadena que funciona perfectamente pues dentro del plan de Dios, dentro del plan divino. Y continuó Francisco, en cambio, el sistema industrial es tal que al final del ciclo de producción y de consumo no ha desarrollado la capacidad de absorber y realizar residuos y desechos. O sea que, nos dice el Papa Francisco, bueno, ahora en la industria no se ha logrado, pues de cierta manera, imitar este plan que tiene Dios en la naturaleza, donde se conserva todo se usa. Existen ciertos animales al servicio de otros que están al servicio de otros. Y esto de la cultura del descarte, pues muy importante, porque esta cultura del descarte es algo que muchas veces participamos nosotros aún sin darnos cuenta. Y es que se nos hace bien fácil, ¿no? Pues que es una botella más que yo tiro, ¿verdad? Pero pues no es nada más una, son cientos, son muchas las personas que pensamos de esa manera y nos da igual tirar las cosas. Y que poco a poco como que va suavizando la conciencia, a manera de que ya no es un descarte de una botella de plástico, ahora se le mira a la gente igualmente como basura, como cosa que se puede usar y se puede descartar. Entonces tiene consecuencias bastante enormes. No podemos nada más pensar, no, pues yo lavo mi carro ahí con la manguera abierta todo el tiempo, ¿verdad? Que al cabo pues yo la pago. No, todo lo que hacemos tiene ramificaciones y nos va quitando esa agudez espiritual, que de manera que vemos a las personas igualmente de cómo las podemos usar. No sé qué piensan ustedes esto. Yo me pongo a pensar, fuma en tu casa, la comida que te sobre por ahí déjala a un lado, tu ropa no la laves, porque tú puedes decir, bueno, mi casa no se va a caer, la estructura no se va a caer, pero de pronto empiezas a descuidar todo esto, ¿no? Todo oliendo el humo del que está fumando, la comida que se queda ahí a un lado se empieza a podrir, empiezan a llegar las cucarachas, las hormigas. Los que habitan allá adentro, eventual y inevitablemente van a comenzar a sentir los efectos y a enfermarse, porque el hogar donde ahí viven está contaminado. Tan así. Y yo creo que estos ejemplos que vamos compartiendo nos ayudan a ir aterrizando, ¿no? O sea, que si yo me lavo los dientes y dejo el agua encendida y me voy y me paso y dejo el agua, ahorra agua. Que si vas con tus hijos en el automóvil y que de repente tiran la servilleta, tiran un pedacito,
no tires la basura. Que si tú imprimes muchas copias, bueno, dale un doble uso. Si tiene una impresión sencilla por un lado, dale un doble uso por el otro lado. ¿Cómo podemos ir concientizándonos sobre esto? Sí, exactamente. Bueno, antes de poder seguir, tengo que mandarle un saludo especial a mi suegra, que me está viendo. Un saludo a la suegra. Hablaba con ella esta mañana porque... Perdón, dile a nuestra audiencia de Radio María que también tenemos otra aplicación. Sí, perdón, sí, se nos había pasado de largo. Tenemos aquí en el estudio, tenemos una aplicación que estamos usando por medio del internet, gracias a la herramienta de aquí nuestro compañero Juan Carlos, que se llama Periscope o Periscopio. Es una aplicación que la gente en vivo simultáneamente se transmite este programa, y la gente por sus celulares o por sus dispositivos, lo que sea, ya sea computadora, pueden ver el programa aquí, o sea, en vivo, por lo que estamos haciendo aquí en el estudio. En video. En video, exactamente. Entonces, por eso es otra manera también de poder evangelizar y de poder llegar a gente que tal vez nunca tenga aquí la oportunidad de estar dentro de este estudio de Radio María. Una de las cosas que hablábamos esta mañana, mi suegra y yo, antes de marcharme a trabajar, era sobre el clima, de que cómo, porque ella recordaba que en tiempos pasados el calor nunca se había tornado tanto así como hoy, que ella no recuerda que ahora es todo el tiempo, si llegan los veranos y son unos veranos sofocantes, o sea, bastante, que decía que antes no se llegaba, no se pensaba llegar a los 110, 100, o sea, como hemos estado últimamente estos días. Y es algo que me hace reflexionar también, porque tiene que ver con el impacto, cómo estamos cuidando nuestra casa. Claro. Tal vez estamos dejando toda esta porquería y se está pudriendo y está creando todo este tipo de gases, como dice el Papa Francisco, estos gases invernaderos, que son los que causan este cambio en el clima. Oigan, o sea, no hay que ser un científico para entender esa cosa tan de sentido común Sí. que sucede, porque Sí. uno de los argumentos que han dicho es, no, el Papa está hablando del calentamiento global cuando científicamente no ha sido comprobado. Por favor. Sí, exactamente. Y más que eso, o sea, más que el calentamiento global, una de las cosas que a mí me gusta mucho de esta encíclica, porque creo que el Papa quiere aclarar eso, que no es una encíclica verde, que lo ha dicho él varias veces, dice, no lo entendamos nada más así. En el párrafo 76, él dice que cuando hablamos de creación dentro de la tradición judeo-cristiana, cuando el católico está hablando de la creación, dice, es hablar más que decir naturaleza. Dice, porque tiene que ver con un proyecto del amor de Dios, donde cada criatura tiene un valor y un significado. O sea, en pocas palabras, es todo el componente. Dice, no nomás es el planeta Tierra, estamos hablando de nosotros, de los seres humanos, de las relaciones que tenemos, y pone el ejemplo claro de la Biblia de Abel y Caín. De cómo Abel, el justo, y Caín, el celoso, comete esta atrocidad de asesinar a su hermano, y cómo Dios le impone un castigo, bueno, le viene un castigo a Caín, debido a esta ruptura que mismo Caín ha creado. O sea, que ha creado una ruptura entre Dios, entre él mismo, y entre la tierra, porque tiene que salir exiliado del paraíso. O sea, sale hacia afuera. Dice, es lo mismo que sucede hoy en día cuando no hay ese sentido de justicia. Dice, cuando descuidamos el planeta Tierra, cuando el pobre campesino que tiene que trabajar arduamente, jornadas laborales muy sofocantes allá afuera, y tal vez un político que gana muy bien dentro de un lugar así muy con aire, dice, y el pobre, nuestras decisiones o las decisiones que hacen todas estas naciones, todos estos países con sus leyes, pueden afectar al hermano que está tal vez en Venezuela, en un campo allá criando alguna vaca o algo. Dice, y no nos damos cuenta la repercusión que tiene esto. Dice, y esto es algo que a todo el mundo debemos estar conscientes, O sea, de como nuestro diciendo, hermano. a mí qué me importa, ¿no? La respuesta de Exactamente. Caín. ¿Y qué? ¿Acaso yo soy Soy el su guardián de él? Exactamente. Y eso es lo que creo que el Papa está queriendo enfatizar, de que debemos de cuidarnos los unos a los otros. Porque aparte, bueno, yo sé que la NASA acaba de descubrir un planeta muy similar al planeta Tierra, pero de aquí que lleguemos allá, si es que se está pensando moverse para allá, que o sea, que no nos pase como Wall-E, ¿no? O sea, que empecemos a mandar estos pequeños robots para que limpien aquí el planeta Tierra.
cuando nosotros podemos empezar a tomar conciencia. Una de las cosas que yo trato de enseñar a mis hijos es, por ejemplo, cuando se están lavando las manos en el lavabo. Usa el jabón, cierra la llave y cuando necesitas vuelve a abrir, y ya, en vez de estar dejando correr la llave encendida, ¿no? De que dejas. O cuando te vas a meter a bañar o a duchar, tratarlo de hacerlo. Ahora es una de mis metas personales, 5 minutos, no más dentro de la ducha. Dentro de la ducha, 5 minutos, rápido, fuera. Yo hasta más, yo cada tercer día nada más me baño, ¿no? Bueno. Pero bueno, es broma, Es pero, bien, ¿no? Está bien, pero aquí a toda la comunidad que lo vea, ¿verdad? pero tiene algo de cierto, porque ahí entra el consumerismo también, la mercadotecnia. Si te fijas en las botellitas de shampoo, ¿qué te dice? Sí. Las instrucciones. Sí, aplicar un poco. Aplicar ¿no? eso y repítelo. Y repítelo, sí, exactamente. Ahí Ahí está uno, ¿no? Ahí está uno. Te ¿verdad? quieren decir que lo hagas quieres que usen más, cuando en realidad, y si le preguntas a algún antropólogo o científico, no hay necesidad en realidad de lavarse el pelo todos los días, porque uno produce en sí las sustancias necesarias para que esté bien el cabello, pero ya por la comercialización, el consumismo y todo eso, no, pues no podemos pasarnos un día sin lavarnos con el Per Plus o lo que usemos nosotros, ¿verdad? Porque ya la mercadotecnia está tan arraigada, ¿verdad? Que quiere que consumamos cada vez más, fíjate. Sí. Sí, entonces estamos hablando de la creación, estamos hablando de nosotros como humanos, personas, estamos hablando de la materia, ¿no? O sea, cómo estas cosas sirven a unas con otras y las utilizamos y qué finalidad le damos a ese uso, ¿no? Es interesante, ¿eh? Sí, de hecho el Papa Francisco, otras cosas que me gusta mucho él que habla, o sea, basándose en la Sagrada Escritura y lo que ha visto, especialmente por el ejemplo que me viene es cuando él alude al padre Noé. O sea, que todo está corrompido, Dios quiere destruir la creación, pero hay un solo hombre que tiene esperanza y debido a ese hombre el plan cambia. Y él dice que hoy en día posiblemente lo veamos todo negro, que no hay posibilidad de cambiar el rumbo. Pero él dice, pero basta un hombre bueno para que haya esperanza. Y yo creo que somos más de un hombre. O sea, creo que se necesita también aquellos políticos, aquellos gobernantes, aquellos que tienen una decisión grande que impacta, especialmente en las grandes ciudades, esas grandes ciudades urbanas como Houston, que es una de ellas. Pero puedo pensar, por ejemplo, Tokio, Nueva York, Londres, Ciudad de México, sí. Río de Janeiro, o sea, todas esas grandes ciudades urbanas que ya inclusive a veces no se puede ni vivir, ¿verdad? Porque está todo sobre amontonado. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros y ayudar a los demás, crear conciencia de que este planeta es el único planeta que tenemos, que conocemos, que tenemos, que mismo Dios nos lo ha entregado y cómo podemos cuidarlo para que todos podamos vivir en paz? Esa es muy buena pregunta, Adrián. ¿Y qué te parece si abrimos la línea a ver si alcanza a entrar alguna llamada al 713-939-0270? 713-939-0270. Hombre, apenas hemos compartido unos 3, 4, 5 numerales. Y ya. Esto tiene Sí. Mucho contenido. Marquen, hermanos, compártanos su opinión. 713-939-0270, 1866 si estás en otro lado, 880-7136. Sí. ¿Sabes que hay un tema todavía, ahorita mientras esperamos si es que hay alguna llamada que entre, el numeral 91 se me hace interesante y lo veo más aquí en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no conocen o a lo mejor ustedes tienen una mascota? No, ya sea un perro, un gato, Sí. no sé, un hámster. Pero no sé si ustedes han visto que la cultura anglosajona tiende a ser mucho de cuidar a los animales. No, sí. Pero a veces se llega como a un exceso. Sí, o sea, de que tienen que tener hasta su ropa, su pedicure, su propio cuarto. O sea, se llega a una Yo quiero el lugar del exageración. perrito, lo está Sí. mejor. Exactamente. O sea, y dice el Papa Francisco, dice, no puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, no hay compasión y no hay preocupación por los seres humanos. Dice, es evidente la incoherencia de quien lucha contra el tráfico de animales en riesgo de extinción, pero permanece completamente indiferente ante la trata de personas. Y eso a mí la verdad como que sí me llegó, no porque yo tenga mascotas,
pero conozco amistades, tengo alguno que otro compañero o compañera, que no voy a mencionar sus nombres, pero que veo que le dan mucho enfoque, o sea, mucha de sus, parte de inclusive de sus gastos van dirigidos porque tienen que ir al veterinario, que se entiende. Pero a veces llega a tal extremo de tener tanto preocupación y cuidado por los animales que prefieren inclusive algunas no tener hijos, porque ya ven en su hijo en la pequeña mascota. Digo, esto ya es como un exceso descontrolado que dice el Papa, cuidado con esto, porque esto no es sano, o sea, esto no es cristiano, es tener control, sí, por los animales, pero también por nosotros mismos. Una figura pública el día de antier dijo, se muere un león en África, Sí. y cómo reacciona la comunidad internacional, y Pero- tantos vidas inocentes muriendo en los vientres de mamás, y nadie se sorprende. Exactamente. Tenemos una llamada, hermana Teresa, vamos a recibirla y con esto estaríamos concluyendo este diálogo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Díganos. Gracias por estar ahí. Pues yo nada más quería enfocarme en lo que están hablando y yo hay dos palabras muy importantes, en lo que quiero y lo que necesito. Ajá, sí. O sea, a veces Sí. tenemos que enfocarnos en lo que necesitamos, porque si no, al querer y querer, como que nosotros mismos nos estamos fumigando, Sí. y eso era como mi compartir para entender más la vida, porque la vida hay que disfrutarla, pero con lo que necesitamos, porque si estamos sin querer y querer, nunca vamos a conquistar lo que siempre queremos conquistar. Sí, así es, hermana. Efectivamente, si la compañía produce una unidad y tú le pides otra, va a tener que poner a trabajar la fábrica, utilizar más químicos e industrializarse más para producir la demanda nuestra. Es verdad, hermana. Solamente adquiramos, como un consejo muy práctico, lo que necesitemos, de tal manera que pueda haber una, ¿cómo se dice?, distribución adecuada y no sufra esta creación las consecuencias negativas a veces de la industrialización. Es verdad, es verdad. Tareas con mi muchachito cuando estaba en secundaria, dejaban hacer muchos trabajos de los ecosistemas. Ajá. El ecosistema es traer y es una forma como el aire. Va el camión, también llega a la tienda, de la tienda pasa al comerciante, del comerciante pasa a la casa, pero siempre nada más lo que necesitamos, porque si no nos vamos a enfocar en querer y pues nos vamos a enfrentar al mundo y no podemos conquistar el mundo. O por ejemplo cuando decían ahorita lavarse los dientes pues no lo necesito, es necesario, pero si estoy en la calle, ¿cómo voy a quererme lavar los dientes? Un ejemplo. Es verdad, hermana. Le agradecemos mucho su llamada. Estamos llegando a la parte final. Dios me la bendiga. Muchísimas gracias. Y a todos los hermanos que nos han sintonizado, les agradecemos mucho. Adrián Juan Carlos, palabras finales. Muchas gracias a todos por sintonizarnos, especialmente a todos aquellos que nos están viendo por esta plataforma de Periscopio. Gracias por habernos sintonizado y espero que pues lo sigamos haciendo esto cada vez más. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Nos despedimos con esta alabanza de Quique López desde Puerto Rico. La gente buena. Bendiciones. Chao.